Bueno, compañeros, hoy vamos a hablar de la ideología alemana. Para plantear este texto es importante pues hacer un repaso de qué es lo que se estaba criticando en ese entonces. Y lo que se estaba criticando en ese entonces eran los jóvenes hegelianos. ¿Qué es lo que pasaba? Después de que Hegel murió, se hizo de alguna manera la moda de utilizar el sistema hegeliano y fragmentarlo. Cada parte del sistema hegeliano se fragmentaba y los jóvenes hegelianos utilizaban uno de esos fragmentos y lo oponían a los demás. Entonces, lejos de superar a Hegel, lejos de plantear verdaderas interrogantes, lo único que hacían era fragmentar el sistema hegeliano y con esos mismos fragmentos tratar de hacer una crítica. Entonces, el texto empieza así, hablando de cómo hasta ahora en Alemania, al contrario de otras potencias capitalistas europeas, el avance científico y filosófico no estaba girando en torno a las ciencias y al desarrollo productivo, sino a la crítica de las ideas, a la crítica de los conceptos. Y esto es algo que Marx y Engels pues estaban criticando. Ellos planteaban que la crítica alemana no se había salido hasta entonces del terreno de la filosofía. Y muy lejos de entrar a investigar las premisas filosóficas fundamentales, todos los problemas brotaban incluso sobre el terreno de un determinado sistema filosófico, como el que ya habíamos mencionado, el sistema hegeliano. Y como para estos jóvenes hegelianos, las representaciones, los pensamientos, los conceptos y, en general, los productos de la conciencia, por ellos sustantivada, eran considerados como las verdaderas ataduras del hombre, exactamente lo mismo que los viejos hegelianos, ¿no? Veían en esos conceptos los auténticos nexos de la sociedad humana. Entonces era lógico también que los jóvenes hegelianos lucharan y se creyeran obligados a luchar solamente contra estas ilusiones de la conciencia. En vista de que, según la fantasía, las relaciones entre los hombres, todos sus actos y su modo de conducirse, sus trabas y sus barreras, son otros tantos productos de la conciencia, los jóvenes hegelianos formulan consecuentemente ante ellos el postulado moral de que deben cambiar su conciencia actual por la conciencia humana, crítica o egoísta, derribando con ello sus barreras. Este postulado de cambiar de conciencia viene a ser lo mismo que el de interpretar de otro modo lo existente, es decir, de reconocerlo por medio de otra interpretación. Este punto es fundamental, porque aquí lo que se está haciendo es decir que la crítica a la ideología, la crítica a los conceptos, la crítica a las formas de la conciencia, la mera crítica a eso no es suficiente. Criticar la ideología con otra ideología no cambia nada, no se está alterando la realidad, sino lo único que se está haciendo es luchar contra meras formas de la conciencia, meras ideologías, meras ideas. Y también aquí plantea algo muy importante en cuanto a la teoría del conocimiento en Marx y en Engels, que es negar la interpretación como metodología para conocer el mundo, porque pues la interpretación al final es eso, una concepción subjetiva de lo que yo creo que estoy interpretando cuando veo las cosas. Sí, entonces para ellos, como el problema son las ideologías, basta con dejar de creer en ellas y ya se liberan las personas. Esto es algo que Marx y Engels van a criticar fuertemente. Pese a su fraseología, que supuestamente hace estremecer el mundo, los jóvenes hegelianos son en realidad los mayores conservadores. Los más jóvenes entre ellos han descubierto la expresión adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases, pero se olvidan de añadir que a estas frases por ellos combatidas no saben oponer más que otras frases, y que al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente. Y ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquiera preguntar por el entronque de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, por el entronque de su crítica con el propio mundo material que la rodea. Entonces vemos acá cómo la crítica parte de esa concepción filosófica de reducir el mundo a conceptos, a abstracciones, y a esas abstracciones solamente oponerle otras abstracciones, otros conceptos, no preguntarse por la realidad concreta del mundo en el que viven.
Los jóvenes hegelianos ni siquiera se preguntaban por la realidad de Alemania, simplemente luchaban contra frases, contra conceptos. Entonces, es fundamental entender esto para entender qué es lo que se buscaba o qué es lo que buscaban Marx y Engels cuando escribieron la ideología alemana, que era oponer de alguna manera su conciencia científica a esa conciencia filosófica. Ellos, más adentrado el texto, plantean las premisas de las que arranca la concepción materialista de la historia. Ellos plantean que dichas premisas no son ni arbitrarias ni son dogmáticas, sino son premisas reales, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Ellos parten de los individuos reales, de su acción y sus condiciones materiales, tanto aquellas con que se han encontrado ya hechas como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse por la vía puramente empírica. Entonces, la primera premisa fundamental de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de individuos humanos vivientes. O sea, si yo quiero hacer un análisis histórico, ¿por qué empiezo? Porque hay seres humanos haciendo historia, seres humanos que viven. El primer estadio, entonces, que cabe constatar es por tanto la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ello, su relación con el resto de la naturaleza. No pueden entrar a examinar ahí, naturalmente, ni la contextura física de los hombres, ni las condiciones naturales con que los hombres se encuentran, las geológicas, las orohidrográficas, las climáticas y las de otro tipo. Toda historiografía tiene necesariamente que partir de estos fundamentos y de la modificación que experimentan en el curso de la historia las condiciones naturales por la acción de los hombres. Al producir sus propios medios de vida, el ser humano produce indirectamente su propia existencia, su propia vida material. El modo de producir los medios de vida de los hombres depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que hay que reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en el sentido de la reproducción de la existencia física, es ya más bien un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos individuos. Entonces esto es muy importante, porque cuando los seres humanos, o sea, la primera premisa es que hay seres humanos vivientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que organizar cómo van a producir su propia existencia. Si están vivos, tienen que satisfacer su vida. Esta es la primera premisa de la que se parte. La forma en la que los seres humanos producen. La forma en la que los seres humanos producen está determinada por los medios de vida con que estos se encuentran, y dichos medios hay que reproducirlos. Entonces, cuando se habla de un modo de producción, hay que entender que siempre son modos de producción heredados por el pasado. Siempre la existencia humana se encuentra con fuerzas productivas que hay que reproducir. Fuerzas productivas heredadas, no elegidas por ninguno de nosotros. Y este modo de producir no es simplemente la producción física de nuestros cuerpos, sino es el modo de vivir. Y eso lo podemos ver nosotros en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para obtener dinero para poder comer. La forma en la que nosotros nos producimos a nosotros mismos está mediada socialmente. Mediada socialmente, ¿por qué? Por el trabajo asalariado, en este modo de producción capitalista. Y nosotros nos damos cuenta que el trabajo asalariado es la mayoría de nuestro tiempo. La mayoría de nuestro tiempo consciente lo dedicamos a trabajar. Trabajar es la forma en la que vivimos, no solamente es la forma en la que satisfacemos nuestra vida, es una forma de vivir. Entonces, los individuos son tal y como manifiestan su propia vida. Lo que son coincide, por tanto, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. Y eso es importante, porque el ser humano es de los pocos seres vivos que puede producirse a sí mismo. Producir, cambiar su forma de existencia, cambiar su forma de vida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando en un momento en la historia humana éramos recolectores, cazadores y recolectores,
y teníamos ciertas formas religiosas, ¿no? Que tenían que ver con los animales, con las plantas, y luego cambiamos a ser sedentarios, a ser agrícolas, a cultivar, y otras formas religiosas llegaron, ¿sí? Ya tenía sentido hablar de dioses de la cosecha. Antes de que siquiera se dominara la agricultura, pues no tenía sentido hablar de dioses de la cosecha. Pero en este contexto sí. Entonces vemos cómo la forma en la que los seres humanos organizan la producción de su propia vida cambia tanto sus ideologías como la organización política de ellos mismos, porque es gracias a la agricultura, a ser sedentarios, que empezaron a existir las ciudades, por ejemplo. ¿Hasta qué punto se han desarrollado las fuerzas productivas de una nación? Lo indica del modo más palpable el grado hasta el que se ha desarrollado en ella la división del trabajo. Toda nueva fuerza productiva, cuando no se trata de una simple extensión cuantitativa de fuerzas productivas ya conocidas con anterioridad, trae como consecuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo. La división del trabajo dentro de una nación se traduce ante todo en la separación del trabajo industrial y comercial con respecto del trabajo agrícola y con ello en la separación de la ciudad y el campo y en la oposición de sus intereses. Esto es fundamental, porque aquí nosotros entendemos que el desarrollo productivo implica necesariamente la división del trabajo, que la división del trabajo hace más eficiente el producir, pero al mismo tiempo la división del trabajo en el modo de producción capitalista nos lleva a ciertas contradicciones. Una de las más palpables en la génesis de este modo de producción es la contradicción entre la ciudad y el campo. Los intereses de la ciudad van en contravía de alguna manera con los intereses del campo. Y esto lo podemos analizar en el último capítulo del Capital, del primer tomo, la acumulación originaria. En ese capítulo, Marx y Engels, sobre todo Marx, mencionan cómo fue el proceso de génesis del capital, cómo la propiedad personal, ¿sí?, sobre esas parcelas de tierras tenía que ser arrebatada de los campesinos para que estos, al estar desposeídos de su tierra, al estar desposeídos de sus medios de vida, no tuvieran más opción que ir a la ciudad a buscar trabajo. Como la ciudad tenía esa necesidad de producir mercancías en masa, esa necesidad de mano de obra, pues la forma en la que podían llenar esas fábricas era quitándole las tierras a los campesinos. Entonces vemos cómo la génesis del capitalismo, muy al contrario de como lo plantean los ideólogos del capitalismo, ¿no? Porque si uno le pregunta a los economistas clásicos, neoclásicos, ¿cuál es la génesis del capital? Ellos van a plantear que hay gente más rica que otros porque los abuelos ahorraron. Fueron eficientes con sus finanzas, eran dedicados, eran estudiosos, eran trabajadores y como eran ahorradores, acumularon capital. Mientras que los flojos, los vagos, los que no servían para nada, pues no pudieron acumular lo mismo y por eso eran más pobres. Pero esta explicación es una explicación ideológica que no parte de ningún hecho cierto en la historia. Si uno analiza la historia de la génesis del capital, se va a dar cuenta que el proceso capitalista surgió de la sangre y el fuego, del arrebato de tierras, del robo indiscriminado a la propiedad, irónicamente hablando. Se puede decir que el que tuvo estómago para pasar con la gente es el que acumuló capital. Exactamente. Y fue mediante el Estado, mediante las formas estatales que llegaron con los ejércitos, y arrasaron con esas formas de propiedad. Porque claro, no les servía de alguna manera tener gente en el campo que solo se tenía que dedicar a su propia subsistencia. Como necesitaban una cantidad absurda de trabajadores, pues, ¿qué manera más sencilla? Como ya se había de alguna manera, obviamente no en todo el mundo, pero se estaba aboliendo la esclavitud, pues ya uno no podía obligar a nadie con el látigo a trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacían? Fácil, les quito todo lo que tienen y ellos voluntariamente van a venir a mí a buscarme trabajo. Porque ¿qué más pueden hacer? Sí, ya no tienen sus tierras, ya no pueden cultivar, ya no pueden tener su agricultura, su ganadería, ya no pueden tener la satisfacción propia de su propia existencia. Entonces tienen que acudir al capitalista, al que tiene los medios de producción, para ellos poder de alguna manera producir su propia vida. Y eso barataba la mano de obra, pongamos.
O sea, si había mucha gente en las ciudades abaratan mano de obra de todo el mundo, ¿no? Claro, y por eso de alguna manera estas teorías que plantean las exterioridades al capital, los márgenes o la gente sobrante, es importante entender que el capital no produce una exterioridad. Sí, no hay una exterioridad del capital. Esa es la forma concreta en la que el capital incluye a esas personas como fuerza de trabajo sobrante. Pareciera entonces que pues el capital las excluye, ¿no? Porque no les da trabajo. Pero no, necesita tener un ejército de reserva industrial para que entre más trabajadores desempleados haya, mucho más barata es la fuerza de obra. ¿Por qué? Porque voy a tener a más gente dispuesta a cobrar un huevo para poder comer. Y como todos nosotros en este régimen de producción competimos con los otros trabajadores, sí, porque el trabajo que consigo yo es el trabajo que no consiguió alguien más, como todos estamos en competencia, entre más personas estén desempleadas, pues más personas están compitiendo por trabajo. Entonces, para ser atractivos como mercancías, ¿qué nos toca? Vender nuestra fuerza de trabajo al mínimo posible. Luego, ellos plantean la esencia de la concepción materialista de la historia, el ser social y la conciencia social. Entonces, nos encontramos pues con el hecho de que determinados individuos que se dedican a un determinado modo de producción contraen entre sí relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene necesariamente que poner de relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de embaucamiento y especulación, la relación existente entre la estructura social y política y la producción. La estructura social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos, pero de estos individuos no como pueden presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son, es decir, tal y como actúan y como producen materialmente. Por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales independientes de su voluntad. Pensemos en lo siguiente. Todas las formas de vida, para poder seguir existiendo, tienen que gastar energía, gastar su cuerpo, para alterar el medio material, apropiarse del medio material y reproducir su propia existencia. Todos los seres vivos hacen eso. Los pájaros tienen que cazar, eh, las abejas tienen que crear sus panales. Es un gasto energético del cuerpo para reproducir el cuerpo. Los seres humanos eh, hacemos lo mismo, pero con unas mediaciones sociales. Entonces preguntémonos, por ejemplo, si nosotros tenemos hambre, nosotros ya no podemos, como en el pasado, ir y cultivar nuestras tierras. ¿Qué nos toca? Ir al supermercado. Pensemos en nuestra situación concreta como citadinos, tenemos que ir al supermercado. Pero no podemos ir al supermercado, no podemos participar de la producción social y del consumo social si no tenemos dinero. La forma en la que nosotros nos relacionamos con la producción social es mediante el dinero. Entonces, si nosotros no tenemos dinero, no podemos participar de eso. Entonces, ¿qué nos toca para tener dinero? Si no tenemos los medios de producción, e incluso teniendo medios de producción individuales, por ejemplo, el que es trabajador por cuenta propia, solo mediante el trabajo puede garantizar de alguna manera obtener ese dinero, ya sea vendiendo sus propias mercancías o vendiéndose a sí mismo como mercancía. Entonces, necesariamente para poder poner en marcha nuestro proceso biológico de vida, necesariamente tenemos que vendernos como fuerza de trabajo. Esto implica que la forma en la que está estructurada el Estado, las leyes, va a estar determinada por la forma en la que producimos. Entonces, si hay una producción capitalista, una venta masificada de mercancías, un intercambio privado, ¿qué formas jurídicas van a surgir? Bueno, el derecho laboral, por ejemplo, el derecho mercantil, el derecho privado en su forma moderna. Todas estas son formas jurídicas que brotan de esa base productiva, ¿sí? De esa base de la vida real como tal. Incluso el mismo Estado
tiene una función muy importante, que es garantizar la propiedad privada, el orden público y la reproducción del capitalismo a futuro. Entonces estas formas estatales brotan del proceso de vida. ¿Y cuál es el proceso de vida? Pues el modo en que producimos nuestra vida. ¿Cuál es ese modo en el que producimos nuestra vida? Pues el modo de producción capitalista. Las ideas que se forman estos individuos son ya bien ideas de su relación con la naturaleza, ya bien de sus relaciones entre sí, ya bien ideas acerca de lo que son ellos mismos. Es claro que en todos estos casos, dichas ideas son una expresión consciente, efectiva o ilusoria, de sus verdaderas relaciones y actividad, de su producción, de sus contactos y de su organización social y política. Admitir lo contrario solo es posible en el caso de que, cuando además del espíritu de los individuos efectivos y materialmente condicionados, se presupone algún espíritu especial más. Si la expresión consciente de las verdaderas relaciones de estos individuos es ilusoria, si estos últimos ponen de cabeza su relación en sus ideas, es también consecuencia de la limitación del modo de su actividad material y de sus relaciones sociales que se desprenden de ello. Por ejemplo, analicemos este apartado de Marx, ¿no? Las formas ideológicas tienen que ver con la forma en la que producimos. Por ejemplo, una forma ideológica muy exteriorizada, el nacionalismo y la xenofobia. ¿Cómo explicar el nacionalismo y la xenofobia? Porque, ojo, igual la xenofobia no es el miedo al diferente, el miedo al extranjero, es el miedo al extranjero pobre. Y ni siquiera es miedo, es un rechazo, es un asco de alguna manera por el extranjero que es pobre. ¿Y por qué? Bueno, porque el extranjero que no tiene cómo satisfacer su subsistencia, pues ¿qué tiene que hacer? Vender su fuerza de trabajo. Y en algunos casos, pues robar, delinquir, etcétera. Pero cuando está necesitado de alguna manera comer, pues tiene que vender su fuerza de trabajo. Pero como él es extranjero y aquí hay una masa de obreros, ¿qué tiene que hacer? Pues vender su fuerza de trabajo al precio más miserable posible. Eso en la conciencia de los trabajadores nacionales es, el extranjero me está quitando el trabajo. El extranjero está viniendo aquí a mi país a llevarse los subsidios, a llevarse los apoyos, a delinquir, etcétera, etcétera. Pero es una contradicción entre naciones, básicamente. Sí, es una contradicción entre la competencia entre la misma clase obrera. Como yo como clase tengo que competir con los demás por un puesto de trabajo, pues ver que vienen los extranjeros a quitarme ese puesto de trabajo se expresa ideológicamente en mi conciencia como un rechazo hacia ellos, ¿sí? No solamente vienen y me quitan mi trabajo, también vienen y delinquen, también vienen y me roban, etcétera, etcétera. Lo mismo con las expresiones del nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo es de alguna manera la conciencia de que en la división internacional del trabajo, a nuestro país le tocó la peor parte. Por ejemplo, analicemos los procesos nacionalistas de Italia o Alemania. Eran en un momento en el que el capitalismo internacional les estaba ganando la competencia, estaba llevándoselos por encima. Por eso, de alguna manera, las consignas eran regresar a ese pasado glorioso. Italia tiene un pasado glorioso como es la Roma, ¿sí? La Roma antigua, el Imperio Romano. Entonces, eso es lo que buscaban, regresar a ese pasado en el que ellos eran los dominantes. Pero el nacionalismo y la xenofobia son expresiones, pues, de la relación capitalista internacional. Por eso es importante entender que todas las ideas que nosotros tenemos en nuestras cabezas tienen una base material. No surgen espontáneamente en nuestras mentes, sino que tienen un contenido, una base real en el proceso de vida. La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece, al principio, directamente entrelazada con la actividad material y el trato material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. La formación de las ideas, el pensamiento, el trato espiritual de los hombres se presenta aquí todavía como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas,
pero se trata de hombres reales y activos, tal y como se hayan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el trato que a él corresponde, hasta llegar a sus formas más lejanas. Esto es fundamental, porque así se entiende y se explica qué es la ideología, cuál es la base real de la ideología, cuál es la base real de todas las ideas que nosotros tenemos, ya sean ideológicas o científicas. Y la base real es el proceso de vida material. Nosotros pensamos como actuamos. Nosotros pensamos tal cual y vivimos. Si nosotros tenemos pensamientos enajenados, ideologizados, es porque nuestro modo de existir es un modo enajenado. Por eso pareciera, y esa de alguna manera es la crítica de algunos académicos, que los pueblos se merecen a sus dirigentes. Ah, que tenemos un dirigente corrupto, un dirigente idiota. Ah, pues es porque nuestro pueblo y su idiosincrasia es una idiosincrasia corrupta, lo que mal llaman malicia indígena. Pero esto es una inversión total. Es pensar que la ideología determina la forma en la que nosotros actuamos, pero es al revés. Es la forma en la que nosotros actuamos, determinada por las relaciones sociales en las que nosotros nacemos, lo que determina nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Si nosotros vivimos en un mundo en el que hay que devorar o ser devorados, pues obviamente se va a creer ideológicamente que la naturaleza humana es el egoísmo. Pero eso es totalmente falso. Nosotros vemos como en todos los estamentos de la historia humana hemos existido en comunidad. Literalmente para poder existir se requiere como mínimo 2 personas. Nuestro nacimiento requiere como mínimo 2 personas. Y si nosotros queremos entender nuestra existencia de alguna manera genéticamente deseable, bueno, esas 2 personas tuvieron que haberse conocido en una comunidad. Ni siquiera tienen que ser miembros de la misma familia, tiene que ser una comunidad. Entonces, nuestra existencia necesariamente es una existencia social. Inclusive nuestra producción. Piensen en todo lo que nosotros consumimos en nuestro diario vivir. Nuestra ropa, nuestra música, nuestra comida, el computador, el celular. Nada de eso puede ser producido por nosotros mismos. Nosotros como individuos tardaríamos siglos en producir todo lo que consumimos. ¿Por qué podemos consumir todo esto? Ah, porque la producción se hace socialmente. Nuestra existencia es social. Pero como esta realidad nos separa, nos atomiza y nos pone a competir entre nosotros, pues nuestras formas de conciencia, nuestras formas morales van a ser el individualismo, el egoísmo, la envidia, etcétera. Acumulación, tal por ejemplo. Claro, ese deseo es que incluso mucha gente ve a los capitalistas como malas personas, ¿no? Como personas egoístas, avariciosas, codiciosas. Esa es la forma ideológica en la que se nos presentan a nosotros. Pero ¿cuál es el contenido de esa avaricia, de esa codicia? La acumulación de capital, las determinaciones del capitalismo. La determinación fundamental, ¿cuál es? El valor que se revaloriza. Producir más y más y más valor. Producir más y más y más dinero. Esa necesidad del capitalismo, porque el capitalismo solo se pone en marcha con la acumulación de capital, se expresa en la conciencia de los capitalistas como egoísmo, avaricia, ese deseo de éxito. Sí, pero ese es solamente el reflejo ideológico de esa determinación del proceso económico. Es que si yo como capitalista no compito, no acumulo capital, pues quiebro. Tengo que devorar a otros para poder seguir en pie. Entonces no es una cuestión moralista. Eso no quiere decir blanquearles la cara, ¿no? Y decir, ay, pobrecitos, están obligados a ser así. No, pero esa forma en la que son expresa un contenido material, que el capitalismo es así. En este mundo en el que el hombre es un lobo para el hombre, pues es normal que haya personas que se comporten como lobos. Y es más, que se sientan orgullosos y felices de comportarse así. Porque la determinación no es que uno esté obligado a actuar de una determinada manera. Es que uno, o sea, es que el sistema te produce a ti para que tú conscientemente y en tu libre voluntad actúes de esa determinada manera. Ellos libremente deciden ser avariciosos, codiciosos, acumuladores, pero es porque así es la base del proceso productivo. Si no son así, quiebran, fracasan. Inclusive uno escucha
como una normalización de esas costumbres. O sea, uno a veces escucha de estos grandes capitalistas que es algo normal, sus actitudes corruptas, egoístas, como si fuera un designio divino o algo así. O sea, uno dice, oiga, pero usted no se cuestiona eso, ¿no? Porque eso está bien para... Eso es la ideología. La forma en la que nosotros producimos es la forma en la que somos. Si ellos para existir tienen que ser capitalistas, pues ¿cómo va a ser su comportamiento? ¿Cómo va a ser su actitud? Pues se van a comportar como riquillos. No hay que hacer una crítica moralista a eso, es que son malas personas, no. Es que son los personificadores del capital. Ellos quiebran y llega alguien peor, exactamente igual de codicioso, exactamente igual de avaro. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que premia eso, en un sistema que exige eso, sí, que nos exige estar compitiendo los unos con los otros. Es un sistema contradictorio con nuestro propio ser social, que es social y comunitario. Pero en este sistema nos oponen los unos a los otros, nos oponen a la sociedad misma. Entonces, ellos tienen normalizado eso porque es la forma en la que son, es la forma en la que producen, es la forma en la que existen. Y tienen que ser así porque el sistema es así. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia no existe sino en las cabezas de los seres realmente existentes, en los seres conscientes. Y el ser de los hombres es su proceso de vida real. O sea, lo que nosotros somos es nuestro proceso de vida, de existencia. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos, como en la cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente de su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina proviene de su proceso de vida directamente físico. Pensemos en algo. Muchos filósofos en la historia, sobre todo en el siglo XX, han planteado la cosificación y objetivación del mundo. Los objetos tienden a tener una importancia mayor que los sujetos. Por ejemplo, y eso es claro, mucha gente le da mayor importancia al dinero que a la propia vida y que a la propia existencia. ¿Y a qué se debe esa inversión, no? Porque lo lógico sería que los objetos sirvieran como medio a la vida, a la subjetividad. Pero vemos cómo está invertido, ¿no? Los sujetos somos los que somos medios del dinero. Los sujetos somos medios del proceso de revalorización del dinero, del proceso de acumulación capitalista. Entonces, es normal que nosotros tengamos de alguna manera una conciencia ideologizada de que el dinero es Dios. Muchos se lo van a plantear así, el dinero como un Dios. ¿Ese es el fetiche? Ese es el fetiche. Pero este fetichismo, esta conciencia de que el dinero se produce solo, o por ejemplo la expresión que uno siempre escucha, no pongan a trabajar el dinero, como si el dinero tuviera brazos y piernas o un cuerpo con el cual trabajar. No, y pongan a trabajar el dinero es inviertan en mano de obra y pongan a trabajar esa mano de obra. Incluso los inversores de capital que simplemente meten dinero, se revalorizan las acciones, sacan dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conciencia ideológica de ellos? O sea, que el dinero se produce solo. Yo meto dinero y saco dinero. Pero ellos no ven todas las mediaciones para que la entrada de dinero se convierta en acumulación de capital y en ganancias. Ah, es que ese dinero que yo invierto, sí, es inversión de capital en fuerza productiva, mano de obra, medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo no veo. Yo solamente veo el dinero produciéndose solo. Esa inversión en la que pareciera que las cosas rigen por sobre la vida, no solamente es una inversión en la conciencia, sino es una inversión real. ¿Sí? Implica que las relaciones humanas sí aparecen así invertidas. Lo que nos hace relacionarnos con otros seres vivos en la producción no es ni siquiera ya nuestra propia humanidad, sino los productos de nuestro trabajo, nuestras mercancías. Por ejemplo, piensen en las relaciones humanas que ustedes tienen en su diario vivir, que no son producto de su decisión, tipo sus amistades. Bueno, la familia tampoco es producto de nuestra decisión, pero se entiende.
Por ejemplo, las relaciones que nosotros tenemos cuando tenemos hambre y queremos ir a comprarnos una papa o vamos al supermercado. Todas esas relaciones que son humanas están mediadas por cosas. ¿Por qué cosa? Por el dinero. Quien me vende a mí la papa está intercambiando objetos. Él me intercambia la papa y yo le intercambio dinero. Parece que la relación social está aportada por los objetos. ¿Por qué? Porque son los objetos los que nos llevan a relacionarnos. Si él no produciera las papas y yo no tuviera dinero, pues yo no me relacionaría con esa persona. Yo no me relaciono porque me caiga bien. Yo no me relaciono porque, lo miré y me pareció agradable, no. Yo me relaciono porque yo tengo una necesidad y tengo un satisfactor de esa necesidad que es el dinero. Y porque él produce, de alguna manera, una mercancía. Pareciera entonces que una relación entre seres humanos está aportada por los objetos. Pero esto no es una mera apariencia, esto no es una ideología, no, esto es una realidad. Realmente en este modo de producción, los objetos rigen sobre los sujetos. E inclusive las formas, los fetiches, los objetos, tienen una prevalencia sobre la vida humana. Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, o sea, que explica las condiciones materiales de la vida con base en la ideología. Aquí es al revés, explicamos la ideología con base en las condiciones de vida. Aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso. No, se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y ligado a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. O sea, la apariencia de que existen independizadas, que existen como sujetos. No, estas formas no tienen su propia historia, ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su trato material cambian también. Al cambiar esta realidad, cambia su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y aquí está una de las frases más famosas que en un inicio está aquí plasmada, pero que lo siguen reproduciendo a lo largo de más textos. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. En otros textos está como no es la conciencia la que determina el ser social, sino es el ser social el que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, o sea, el punto de vista idealista de estos jóvenes hegelianos, se parte de la conciencia como si fuera un individuo viviente. Desde el segundo punto de vista, desde la concepción materialista de la historia, que es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la conciencia solamente como su conciencia. Sí, no es pensar que la conciencia existe allá en un mundo del éter independizada, ¿no? La conciencia es la conciencia de la cabeza de seres vivos. Es que inclusive los muertos no tienen conciencia. La conciencia es una actividad en cuerpos vivos con cerebro que piensan. Sí, la conciencia es un proceso cerebral, es una actividad viva, un gasto energético. La conciencia no está independizada de los cuerpos de los seres humanos, sino que es parte de ellos. Y este modo de considerar las cosas posee sus premisas, parte de las condiciones reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus premisas son los hombres, pero no tomados en aislamiento y rigidez fantástica, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. En cuanto se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos.
como lo es para los empíricos, todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como lo es para los idealistas. Acá Marx y Engels están criticando tanto a los filósofos dominantes de su época, que eran idealistas, como a los científicos dominantes de su época, que por más científicos que fueran, entendían a los hechos empíricos como hechos aislados, como la más burda e inmediata empiria. No veían la relación, no veían la conexión, no veían el proceso. Todo lo que analizaban lo analizaban como independiente y como estático, como un objeto. Pero las cosas no hay que analizarlas como objetos estáticos e independizados, sino como procesos y como relaciones. Allí donde termina la especulación en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva. La exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí la frase sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que pueda existir. O sea, aquí lo que se plantea es la superación de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía como filosofía independizada de las ciencias, como ciencia de las ciencias, aquí pierde su razón de existir, en esta concepción materialista. Porque no puedo entender a las ideas como independizadas del mundo. No puedo entender a la filosofía como en sí misma, no, sino como un momento de este nuevo saber real, que es la ciencia. Pero no entendía la ciencia como entiende el positivismo, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Que es un conjunto de hechos muertos, un conjunto de saberes empíricos. No, aquí se entiende como un proceso orgánico, como una relación. Entonces la filosofía independizada del mundo material pierde, con la exposición de la realidad, el medio en el que puede existir. En lugar de ella, puede aparecer a lo sumo un compendio de los resultados más generales, abstraídos de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Pero estas abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carece de todo valor. Solo pueden servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la sucesión de sus diferentes estratos, pero no ofrecen en modo alguno, como la filosofía, receta o patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se aborda la consideración y ordenación del material, sea de una época pasada o del presente. La exposición real de las cosas, la eliminación de estas dificultades se halla condicionada por premisas que en modo alguno pueden darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época. Bueno, compañeros, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a continuar la semana que viene con las condiciones de la liberación real de los hombres, que aquí ya es de alguna manera el entronque que Marx plantea en un inicio y que plantea ya en este capítulo, ¿no? Bueno, si la liberación no es producto de nuestra conciencia, o sea, no basta con cambiar de conciencia, porque por ejemplo los jóvenes hegelianos pensaban que la subordinación de los hombres a otros hombres era producto de la subordinación de los hombres en general a la religión, a las ideas, a los dioses imaginarios. Entonces basta con cambiar de ideas, basta con ser críticos de las ideas y ya. No, Marx nos plantea y nos aterriza en la tierra que como esas ideas son producto de la actividad material, pues lo que hay que cambiar es la actividad material. Lo que hay que cambiar son los hechos, la actividad de los hombres. Si nosotros queremos cambiar esos productos ideológicos, pues hay que cambiar la forma enajenada en la que actuamos en este mundo. Entonces, compañeros, dejamos por ahí por hoy y nos vemos después.